Buenos días, muy buenos días, qué alegre verlos a todos. Bueno, sean todos bienvenidos. Qué bueno poderlos ver, qué bueno poder compartir con ustedes, poder cantar a nuestro Señor. Permítanme un segundo. Hoy vamos a estar en 1 Samuel capítulo 17, versículos 20 al 30. 1 Samuel capítulo 17, versículos 20 al 30. Va a ser una prédica bastante práctica, créanme, no, a simple vista no hay mucho que ver, pero mi intención es hacer algo que yo quería hacer el domingo pasado y es llevarlos a ver a Cristo en la historia. O sea que vamos, si Dios nos lo permite, vamos a ver cómo ciertos detalles, cómo detalles de las cosas que hacemos nos muestran en dónde está puesta nuestra mirada. Por eso el título de hoy, una perspectiva correcta, una perspectiva correcta. No, eso puede hacer mucho énfasis, mucho cambio en la perspectiva que vivimos, en las decisiones que tomamos, ¿no? El ángulo, el lente que nosotros tengamos va a hacer mucha diferencia en nuestras decisiones. Si no, pregúntenle a un fotógrafo, yo no sé mucho de eso, pero realmente el ángulo, el lente que ocupas, la distancia, la luz, todos estos detalles es como que hacen una diferencia para tomar una muy buena fotografía. Pienso en medicina también, me imagino que, o sea, te revisan, te dicen, te van a operar y bueno, te miran por dónde estás y deciden por dónde es mejor entrar, a donde quieren ir, porque no es a ciegas, ¿no? Como abrir y ¡guau! Cuando toqué, ahí es, ¿no? Sino que la perspectiva cambia bastante, cómo vamos a incursionarnos, ¿no? En lo que Dios nos ha puesto por delante. Así que oremos y luego vamos a leer. Mi Dios, por favor, abra nuestra mente, nuestro entendimiento. Enséñenos, Dios, realmente a hacer lo correcto, Dios, y no lo que pensamos que es bueno, Padre. Enséñenos, Dios, lo que significa deleitarnos en obedecerte, Señor, en conocerte, en seguirte, mi Dios. Enséñanos, Dios, a ponerte primero en todas las cosas, a deleitarnos en vivir para ti, Dios, en conocerte más, en servirte, Padre mío. Enséñanos, Dios, la profundidad de lo grande, ancho, alto, maravilloso, inmenso de tu amor, Dios, y enséñame a vivir acorde a ello, a como tú te has revelado, como tú te has mostrado, los ejemplos de estos hombres de fe, Señor, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Enséñame, Señor, a vivir y a poder decir que mi vida te pertenece, Dios mío, que vivimos, respiramos, pensamos, hablamos, actuamos, Señor, para ti, Dios, para exaltarte. Enséñanos, Señor, por favor. Amén. O sea que, por favor, pueden sacar sus Biblias, 1 Samuel 17, del 20 al 30. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomó las provisiones, se fue como Isaí le había mandado. Luego, al perímetro del campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra, Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el equipaje y corrió a línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿han visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué harán con el hombre que mate a ese filisteo y quite la prole de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra: así se hará al hombre que lo mate. Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David. Le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta?
Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Amén. La escena que tenemos hoy delante de nosotros me hace pensar definitivamente en la perspectiva. Algunas veces lo que pensamos que debemos hacer, el plan que tenemos delante de nosotros, aunque pueda parecer bueno, algunas veces no lo hacemos con el corazón incorrecto. O sea, hay un plan delante de nosotros, pero lo hacemos con el corazón incorrecto. La perspectiva, la razón, lo profundo que nos estamos viendo, a lo mejor no es lo correcto. Otras veces lo que creemos que es el problema, no lo encontramos y queremos solucionarlo, queremos reparar rápido. Pero algunas veces por no tener perspectiva correcta, lo que creemos que es el problema, realmente no lo es. No, nos ha pasado algunas veces, a lo mejor tú y yo hemos dicho, si no tuviera esto, si tal persona cambiara o si tuviera esto, la situación sería diferente, y de repente eso ya no está y te das cuenta que la situación sigue siendo igual, y es porque la perspectiva no era la correcta. Y seguramente el pueblo de Israel piensa que si Goliat no estuviera allí, si el paladín, este hombre de casi 3 metros, si no estuviera ahí, seguramente ellos tendrían mayor valor o no tendrían problema para ir a pelear en contra de los filisteos, pero realmente no era así. Ellos decían, si no estuviera Goliat no habría este temor en nuestro corazón, pero realmente no era así. Ellos perdieron la perspectiva. Se concentraron tanto en el problema, se concentraron tanto en ver un hombre de 3 metros, que se olvidaron de quién era su Dios. Se olvidaron, su Señor, su Salvador, que nos había librado de los mismos filisteos solo con un trueno. Ellos no tenían que hacer nada, pero este hombre de 3 metros lo hizo olvidar todo. Su perspectiva se fue por otro lado. Y cuando perdemos de vista a Dios y nos concentramos en otras cosas antes que el Señor, olvidamos muy rápido sus bondades, ¿no? O sea, miramos a este hombre de 3 metros, miramos los problemas, olvidamos rápido todo lo que el Señor ha hecho, olvidamos su felicidad, la certeza de su palabra, la libertad que sentíamos, el gozo que sentíamos en seguirlo, olvidamos eso, y nos pasa en la iglesia, el gozo de servir, de poder estar aquí, de cantar, de compartir. Hay un domingo en la mañana que me levanto y no quiero, olvidamos rápido, olvidamos, grupo pequeño, que es muy noche, es que no sé qué cosa, olvidamos rápido. Cuando perdemos la perspectiva. Dice Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Amén. Fíate en Jehová de todo tu corazón. No pierdas la perspectiva, concéntrate en Dios, síguelo, conócelo, sé lleno de Él, no te distraigas, no mires a la derecha ni a la izquierda, concéntrate en Él, no te apoyes en tu propia prudencia. Más o menos algo así vamos a ver hoy en estos versículos. Voy a resaltar ciertas características de David como hombre, y quiero que aprendamos de ello. Miremos, el versículo 20 dice, recuerden, su padre le dijo, David, vení, quiero que vayas a ver a tu hermano y llevarle esta comida, ¿no? Y entonces, después de que David escucha esa orden, el versículo 20 dice, y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda, y tomando las provisiones, se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. Miremos la obediencia de David. Estos detalles ahí que están para nosotros. Al mandato de su padre, este hombre se pone a trabajar. No es lento en obedecer. No es como que el padre le dice, mira, anda a dejar esto a tus hermanos, y David, hazla, papá. Estoy ocupado, estoy trabajando. Es rápido en obedecer. De madrugada, de mañana se levanta para ir a hacer su trabajo, para ir y obedecer a su padre. Hace los preparativos necesarios cuando su padre le da la orden de ir a donde su hermano. ¿Y a qué me refiero con esto? Notemos que cuando el padre le da la orden, notemos de que él lo dice, pero papá, mira, estoy cuidando las ovejas, sino que más bien obedece
Y él mismo, David mismo, se ocupa de dejar a alguien cuidando las ovejas. No dejas a las ovejas de su padre, no las dejas sin pastor. Este hombre dice, pero papá, estoy cuidando las ovejas, mira, estoy ocupado, ¿quién las va a ir a dar de comer? ¿Quién les va a dar agua? No le dice, papá, no tengo tiempo, no le da excusa alguna. Más bien, él mismo se encarga de dejar a alguien cuidando las ovejas y obedecer a su padre. Y eso me recuerda a mí algo. Tan fiel es David en lo poco. Estas tareas eran sencillas. No ir a dejar comida, el cuidado de las ovejas. Tan fiel era David en lo poco, que por lo tanto era más apto para ser gobernador en las muchas cosas. Tan fiel fue bueno en estas tareas, que por lo tanto es claro que él iba a ser un buen líder, un buen gobernador. Y eso nos debe recordar a 1 Samuel 15, 23. Yo creo que tengo 33 y sus notas, pero es 23, perdonen por el error. 1 Samuel 15, 23. David había aprendido a obedecer antes de pretender a mandar. David aprendió eso, aprendió a obedecer antes de mandar. Y eso es importante porque hoy la gente dice que puede hacer las cosas mejor que nosotros sin ensuciarse las manos. No, es fácil que encuentres a alguien que te diga, eso es fácil, no sé qué cosa, y te dice, yo lo podría hacer más rápido, yo lo podría hacer mejor, pero hoy en día es muy fácil encontrar personas que te dicen que pueden hacer algo mejor sin ensuciarse las manos, sin haberse metido al lodo. No quieren escuchar, no están contentos, te quieren contestar sin escucharte, quieren dar sus ideas, quieren que sepas lo inteligentes que son. Y David no era así. David, con algo sencillo como estas tareas, nos está recordando algo que Saúl olvidó, y eso es 1 Samuel 15, 22. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, dice el versículo 22 del capítulo 15, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y aquí yo te pregunto, ¿qué está haciendo David ahorita? Está obedeciendo a su padre. Deja de hacer lo que está haciendo, anda a dejarle comida a tu hermano. Sí, papá. El obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Prestó atención David? Sí. Llevó lo que necesitaba, hizo lo que necesitaba para seguir cumpliendo su tarea. Y aquí ya estamos, comparando en lo pequeño, en estos pequeños detalles. Tan fiel fue David en lo poco que seguramente estas cosas lo estaban preparando cuando fuera lo grande, gobernar. Y ahora quiero que miren algo. David está cuidando ovejas. O sea, ¿qué tanto se necesita hacer para cuidar ovejas? O sea, ¿qué tanto necesitas saber? En mi casa hay de hecho tengo rato de no verlos ahora que lo pienso, pero en mi casa hay, un señor tiene unas vacas cerca de mi casa y quien cuida las vacas son unos niños como de 5 años y uno de 7 años. No, o sea, y ahora piensa en las ovejas. ¿Qué tanto tienes que ser grande como para cuidar ovejas? ¿O qué tanto conocimiento debes de tener para cuidar unas ovejas? No se nos dice qué cantidad de ovejas tenía, aunque más adelante Eliab dice, ¿dónde dejaste las pocas ovejas de nuestro padre? Pero noten, ¿con quién dejó las ovejas David? Versículo 20. ¿Con quién las dejó? Con un guarda. Con un guarda. Las dejó al cuidado de un guarda. Si este hombre tenía tal cuidado con las ovejas, ¿cómo será su cuidado con el pueblo de Dios? Piénsalo. Si este David, así de joven, tenía tal cuidado con estas ovejas, ¿cómo será él como gobernador? ¿Cómo será él cuidando el pueblo de Dios? Entonces no puedo dejar de escuchar estas palabras que nos dicen los evangelios. Buen trabajo, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No puedo dejar, estoy pensando en estos detalles de David
Buen trabajo, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y esto es importante. En lo poco has sido fiel. Porque nosotros tenemos ese problema. Decimos, no, si tuviera X trabajo, sí, lo haría muy bien. Pero esto es sencillo, lo minimizo, no me importa, llego tarde o lo hago a medias. Buen trabajo, siervo fiel. En lo poco has sido fiel. O sea, Dios ve eso. En lo poco. Veamos lo que hace alguien entonces conforme al corazón como David. Lo que hace un buen pastor, veamos, aprendamos lo que tiene que hacer un buen líder, aprendamos cómo se debe comportar un padre y en general aprendamos cómo un creyente debe actuar. Tenemos otro ejemplo pequeño que muestra cómo David es fiel en lo poco, versículo 22. Entonces David dejó su carga cuando ya llegó, dejó su carga, estaban en batalla, versículo 22, entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el equipaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Ahí tengo muchas preguntas yo, ¿cómo encontró a sus hermanos? O sea, si era el ejército, varios, miles, pero bueno, lo encontró. Llega por fin a su destino, aparentemente Israel está en batalla con los filisteos, y corrió a la línea de combate a saludar a sus hermanos. Y antes de entrar en ese detalle, quiero que vean lo que hace con la carga. Antes de entrar en el hecho de meditar en el hecho a dónde corrió, qué hace con la carga, cuidó lo que su padre le envió. O sea, la comida que le dio su padre la cuidó. La dejó bajo el cuidado de alguien. Era solo comida. No, yo cuando voy a traer a mi hijo a la escuela, su lonchera ya la tienen tirada, ya está. O sea, y si no soy yo que les recuerdo la lonchera y la botella de agua, ahí se queda. Y entonces, pero este hombre traía la comida, la cuidó, y aunque solo era comida, también la dejó al cuidado de alguien. Estaba cuidando lo que su padre había enviado a sus hermanos, ¿no? Empezó la guerra. Y yo te pregunto, imagina, no es como las guerras de hoy, no, pero imagina que tú vas a dejar comida a tus hermanos donde hay guerra y en ese momento están peleando unos con otros, no sé, espada, flecha, imagina las películas tal vez que has visto. Yo te quiero preguntar algo, si está en ese momento de guerra que nadie mira qué, matar a todo mundo y todo, ¿qué haces con la comida? Resguardar la comida, pensaría yo, en un momento de guerra es lo último que se te ocurre. O sea, no hace eso. Lo menos que piensa es cuidar la comida, a menos que tengan mucha hambre, pero creo que igual en la guerra no estás pensando en comer, no estás pensando en salvar tu vida. Piensas en cubrirte, piensas en correr, piensas en guardar tu vida, piensas en que pare la guerra, que pare para ir a dejar las cosas tal vez. Pero David no deja su bolsa en el suelo, sino ¿qué hace David? Corre hacia la guerra. No sale corriendo con miedo. Corre en dirección a la batalla. Deja las cosas al cuidado del que estaba a cargo del que estaba viendo el equipaje. Y una vez más, al igual que con las ovejas de su padre, buen trabajo, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dejó al cuidado de alguien la comida. No la dejó ahí, tirada y ya. ¿Recuerdas que Saúl no podía cuidar de las ovejas, de las asnas de su padre? ¿Recuerdas al inicio del 1 Samuel? Se le habían perdido y él ni siquiera las pudo encontrar. Y aquí tenemos a un David que deja en buenas manos, deja en buenas manos el cuidado de las ovejas de su padre e incluso deja al cuidado los alimentos que envía su padre a sus hermanos. O sea, vemos a alguien que tiene cuidado con estos detalles. Y aunque esta actitud de David son dignas de admirar, son dignas de admirar realmente, no nos deben hacer pensar mucho de él, nos deben de hacer poner la mirada en Cristo. Debemos de llevar a poner la mirada en Dios. Debemos recordar dos puntos importantes y comparemos, ahora empecemos a comparar. Así como David cuidó de las ovejas e incluso David cuidó de la comida que su padre envió, quiero que pienses en algo. 2 puntos. Dios cuida mucho mejor de sus hijos.
Dios cuida mucho mejor de ti. Versículo muy conocido, muy conocido. En el grupo pequeño, doña Ingrid lo ha tenido ya como por 2 meses o algo así o más, no estoy seguro. Pero Mateo 6:30 al 33. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios cuida mucho mejor de nosotros. Si Él viste así las flores y le da alimento a los pájaros, Dios cuida mucho mejor de su Hijo, mucho mejor que David. Ahorita, Cristo es nuestro mejor pastor, mucho mejor que David. Juan capítulo 10, versículo 11 al 15. Por eso les digo, voy a estar hablando de cualidades de David, pero quiero que miren a Cristo en ellas y cómo Cristo es mucho mejor que esto. Juan capítulo 10, versículo 11 al 15. Yo soy el buen pastor, este es Jesús hablando. El buen pastor da su vida por las ovejas. Miren el estándar de Jesús. O sea, Él está comenzando y el estándar es dar mi vida. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Mira lo que está haciendo David, está yéndose a la guerra. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, repite, y conozco mis ovejas. Ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y una vez más doy mi vida por las ovejas. O sea que lo que estamos viendo ahorita, David, deberíamos de pensar de Cristo. Cristo nos cuida mucho mejor. Cristo es nuestro mejor pastor. Amén. Otro punto a resaltar es que aunque David había recorrido un largo viaje, se levantó muy de mañana, mucho sol probablemente estaba cansado. ¿Qué hizo David cuando escuchó el ruido de grito, el grito de batalla, el ruido de la guerra? No se escondió. No dijo, estoy cansado, me voy para la sombrita y cuando pase voy a ir. Corrió al ejército y corrió para ver qué sucedía y corrió para buscar a sus hermanos. No corrió para chimborrear, para ver qué está pasando, corrió a buscar a sus hermanos. Hay algo interesante aquí en este relato sobre el afecto de David por sus hermanos. Se había levantado temprano, había hecho un largo viaje, pero se dice que corrió a saludar a sus hermanos. ¿Cómo los encontró? No tengo idea. Pero corrió a donde ellos. Y con esto, hermanos, quiero decir, David era valiente. O sea, nosotros no nos metemos ahí, no nos metemos a la guerra. Deberíamos, pero en general lo dudaríamos. No se corrió de la batalla David, sino que corrió ahí. Si pueden buscar conmigo, Isaías 43, del 1 al 7. Hoy vamos a leer bastante, ¿oyeron? Los voy a llevar Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, pero es solo para mostrar, ¿no?, cómo Dios permanece fiel y cómo nos está mostrando este carácter de David. Isaías 43, del 1 al 7. Dios está con nosotros en todas situaciones, amén. Dios está con nosotros siempre, lo que sea. Mas ahora, así dice el Señor, escucha, los versículos que te voy a dar, apúntalos porque van a ser buenos versículos para que hagas un devocional durante toda esta semana. Cada uno es muy bonito. Isaías 43, del 1 al 7. Mas ahora así dice el Señor, tu creador, oh Jacob. Escuchen, así dice el Señor, el que no miente, ¿no? El que permanece fiel. Y luego, y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo. Ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra,
y yo te amo. Imagina, Dios diciendo, yo te amo. Entregaré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Y versículo 7, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Amén. Dios está en control. Dios está con nosotros en toda situación, lo que sea. Dios está ahí. Y en medio de eso me encanta, ¿no? Mi versión dice, yo te amo. Yo te amo. David era un hombre diligente en sus tareas. Eran tareas sencillas. Cuidar al rebaño y entregar la comida eran tareas sencillas. Aunque bueno, entregar la comida en un lugar de guerra, eso no es sencillo realmente. Pero era un hombre diligente. En cambio, hermanos, miremos cuán lentos, pasivos y llenos de temor eran los hombres de Israel. Goliat había ridiculizado el ejército de Israel por 40 días. Había ido a decir, luchemos, batallemos, mándeme un valiente. Ninguno de Israel se atrevió. Parecía que todos ellos se habían acostumbrado a que el nombre de Jehová y que el pueblo de Dios fuera ridiculizado por Goliat. Nadie se atrevía a hacer nada. Y vayamos al versículo 23 y 24 de 1 Samuel 17. Mientras David hablaba con ellos, el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Todos huyeron y tenían gran temor. Durante 40 días se habían acostumbrado a las burlas de Goliat, y ahora solo lo miraban y huían, tenían temor. No hay un solo hombre entre ellos que se atreviera a enfrentar a Goliat o tan siquiera decirle algo. Decirle, cállate, no sabes qué estás hablando, nada. Así que volvamos a nuestro tema principal, no perspectiva. ¿Qué hace el miedo con nosotros cuando tenemos temor? ¿Qué hace el miedo? O mejor dicho, ¿cuál es la consecuencia de perder de vista a Dios y de tener una perspectiva incorrecta? ¿Qué hace? Nos paraliza, nos hace olvidar por qué y para quién estamos peleando. El pueblo de Israel eso le pasó, se olvidó. Nos hace olvidar por qué y para quién estamos peleando. De repente solo estamos ahí por el mismo miedo, de repente estamos ahí y solamente estamos actuando. El corazón realmente no sabe lo que quiere por el miedo, pero apenas hay algo que se mira más o menos, empezamos a tratar de imitar eso. Eso es lo que pasa con el mundo hoy normalmente, ¿no? Hay mucho temor, no sabes qué hacer, pero alguien está haciendo eso, le está funcionando y bueno, voy a tratar de imitarlo. Perdemos la perspectiva. Pero la perspectiva correcta nos recuerda para quién vivimos y de quién somos. No se trata de imitar, sino de recordar para quién vivimos y de quién eres. ¿A quién le perteneces? Versículo 25. Y los hombres de Israel decían, ¿han visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Esa última frase es que no van a pagar impuestos. Le va a dar su hija, le va a dar dinero y no van a pagar impuestos. Mira lo que está dispuesto a hacer Saúl. La oferta de Saúl fue muy grande, fue alta. El que pueda vencer a Goliat, el que nos libre, nos rescate de este campeón. Y aquí es lo importante de leer todo el contexto, todo el libro. Quiero poner algo en sus mentes. ¿Recuerdan al inicio? ¿Recuerdan cuando miramos la parte del espíritu maligno del capítulo 16? El espíritu maligno de parte de Dios. ¿Recuerdan lo que hizo Saúl cuando el espíritu maligno de parte de Dios estaba atormentándolo? ¿Cuál fue la solución
que los hombres de Saúl y Saúl mismo dijeron, sí, hagámoslo. La solución para un espíritu maligno de Dios fue, tráigame alguien que toque el arpa. ¿Cuál es la solución o qué está haciendo Saúl ahorita que Goliat está enfrentando? Lo que un simple hombre, este no era un demonio, no era un espíritu maligno, algo por el estilo, un simple hombre. ¿Qué es lo que está dispuesto a hacer Saúl para ser librado de un simple hombre? Entregar a su hija, darle dinero y no me vas a tener que pagar más impuestos. Cuando se trataba de su alma, su propia alma, música era suficiente. Apaciguar el momento, no sentirme tranquilo ahorita. Cuando se trataba de su alma, cuando se trataba de su reino, sus intereses personales, la mitad de mi reino, no sé, dinero, mi hija, tómala. O sea, no importaba si no era un rey de otro lado, cualquiera que se atreva, mi hija. Todas las riquezas estaban en la mesa. Así que noten el esfuerzo, noten el carácter de Saúl cuando se trataba de su propia alma y cuando se trataba de algo terrenal. ¿Dónde él se está esforzando más? ¿En su alma? No, lo está tomando como juego. La perspectiva estaba equivocada. Sus acciones hablan de lo que era importante para él. Sus acciones hablan de lo que era importante. Hermanos míos, que no sea lo mismo con nosotros. No perdamos la perspectiva. De nuevo, Mateo 6, 19 al 20 va a estar en sus pantallas. No acumules para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruye y donde ladrones no penetran ni roban. Eso es lo que está pasando con Saúl. Está asegurando su riqueza, su reino. Romanos 14:8. Perspectiva. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Romanos 14. Así que miremos nuevamente, regresemos a 1 Samuel 17 y miremos la recompensa que fue prometida. Le dijeron a David, bueno, el hombre que mate, Saúl lo enriquecerá, ¿no? Le va a dar su hija, le va a dar dinero y lo va a hacer libre de impuestos. ¿Creen que eso fue lo que motivó a David para ir a luchar contra Goliat? Eso fue, sí, voy, la hija del rey, vamos. El versículo nos da pistas de qué fue lo que motivó a David para ir a pelear con Goliat. No fue la recompensa, por supuesto que no. Versículo 26 dice, David responde cuando le comentan, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Esa frase es importante, filisteo incircunciso, para provocar a los escuadrones del Dios viviente. Ahí hay perspectiva. Dos cosas importantes. Entonces, ¿qué fue lo que motivó el corazón de David para actuar? Dos detalles. Uno, un incircunciso, Goliat del incircunciso, ajeno a Dios, fuera del pacto de Dios. Y número dos, los insultos fueron dirigidos al ejército del Dios viviente. Mira la diferencia de perspectiva. Lo que David entendía como el problema y lo que el ejército de Israel entero entendía como el problema. Otros soldados se centraban en el peligro de la batalla o en las recompensas materiales que se obtendría. A David le dijeron, te van a dar dinero, no vas a pagar impuestos, vas a tener una esposa. David contestó, incircunciso que se atreve a maldecir al ejército del Dios viviente. ¿Ven la diferencia? Parece que David era el único que se centraba en la gloria de Dios. El ejército del Dios viviente, el único que miraba que el problema era que estaban ofendiendo al ejército del Dios viviente, la gloria del Señor. El único que tenía ese lente era David. El único que estaba pensando en la gloria y el honor, la grandeza del Dios viviente era él. Así que a David no lo movió el dinero, no lo movió la posibilidad de ser un príncipe o el futuro rey, no lo movió nada de eso.
Ni siquiera lo movió, voy a conseguir que mi padre ya no pague impuestos. No lo movió nada de eso. A David lo movió el celo santo y bueno por la gloria de Dios. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a hablar del ejército del Dios viviente? A David lo movió la gloria de Dios. Perspectiva. Eso demuestra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Se preocupaba por las cosas que a Dios le importaban. Esa era su prioridad. Vio el problema en términos espirituales y no en términos materiales o carnales. Miren, y eso humanamente, y no quiero que perdamos esto visto, humanamente, el problema era grave humanamente. Si ellos perdían, iban a ser esclavos de los filisteos. Si ellos perdían, no sé, tal vez iban a perder sus casas, sus posesiones, lo iban a matar. Recuerden que capítulos atrás, un enemigo de Israel estaba dispuesto a sacarle el ojo derecho a todos los hombres. Entonces, si ellos perdían aquí, realmente, humanamente hablando, el problema era grave, era algo serio. Pero David ve el problema por lo que realmente es. David, de hecho, ve el problema más serio. El problema no es que iban a ser esclavos, el problema es que están ofendiendo al Dios viviente. Vamos a comparar. Miren, los hombres de Israel le dijeron a David, ese hombre que sube, refiriéndose a Goliat. Pero cuando David se refiere a Goliat, no se refiere a él como ese hombre que sube, se refiere a ese filisteo incircunciso. Los hombres lo ven como, Israel lo ve como un hombre que sube al monte porque es fuerte. David lo ve como un incircunciso. Cuando los hombres de Israel dijeron, ciertamente sube para desafiar a Israel, desafiar al pueblo, David lo ve diferente, respondió, él sube a desafiar al escuadrón o al ejército del Dios viviente. ¿Lo ven? Él está subiendo a desafiarnos a nosotros y David no. Está desafiando a Dios. Cuando los hombres de Israel dijeron cuando los hombres de Israel dijeron lo que Saúl haría, o sea, la recompensa, el que lo mate recibirá la hija, tendrá dinero, no pagará impuestos. David respondió, el que mate a ese filisteo quitará el oprobio de Israel. ¿Ven la diferencia? El oprobio de Israel. Esa era su prioridad. David quería que el pueblo de Dios, o en el pueblo de Dios y con las personas de Dios, el nombre de Dios fuera exaltado. Ese era su deseo, que el pueblo de Dios con las personas de Dios, el nombre de Dios fuera exaltado. Quitar el oprobio. Todo lo que hacía, lo hacía para exaltar a Dios y deleitarse en Él todo. No estaba buscando nada más. David veía las cosas desde la perspectiva del Señor, pero los hombres de Israel la veían solo desde la perspectiva humana. Y aquí, hermanos, ¿cuánto nos ayudaría a nosotros poder tener la perspectiva que tiene David a los problemas? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos ayudaría a nosotros a tener esa perspectiva del Espíritu del Señor con nuestra relación con nuestros hijos, o tu relación con tu cónyuge, o tu relación entre nosotros como iglesia de Dios, o en tu vida personal? ¿Cuánta diferencia haría que tú tengas esa perspectiva que tiene David hacia las cosas? Versículo 28 al 30. Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David. Le dijo, ¿para qué has descendido acá? O sea, ¿a qué viniste? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Interesante, ¿no? Que la maldad es ir a ver la batalla, no es otra cosa. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondía lo mismo que antes. Eliab se sintió molesto. Creo que una de las razones por las que se sintió molesto es porque David estaba dispuesto a hacer lo que el mismo Eliab no estaba dispuesto a hacer. David solo llegó y estaba dispuesto a ir a pelear. Eliab ha pasado ahí por lo menos más de 40 días y no estaba dispuesto a ir a luchar.
David estaba dispuesto a poner a Dios primero y su gloria antes, por encima de su propia vida o sus propios intereses, pero Eliab hasta el momento ha estado tratando de cuidar su vida. El lenguaje, la manera que Eliab se dirige a David realmente es ofensivo e injusto. No se lo merecía David, fue algo cruel. Se rió de su hermano en frente de otra gente. En ese momento Eliab estaba siendo malagradecido porque de hecho David llegó al medio de la batalla para darle comida. ¿Se imaginan ustedes? Malagradecido, ingrato, si te vengo a traer comida para que comas bien y me estás recibiendo así. Con sus propias palabras, Eliab estaba tratando de desanimar a David. Quería apagar el fuego y el celo que tenía David del Señor con sus palabras. Quería aplastar el deseo de David. Quería presentarlo, o sea, no era suficiente aplastar el celo de David de pelear, sino que también quería aplastarlo en frente de las demás personas, porque Eliab estaba hablando en público ante todos y muy seguramente cuando Eliab se dirigió a él y le dijo, ¿dónde dejaste esas pocas ovejas? Te conozco, eres un holgazán, no sé qué cosa. Seguramente gente estaba escuchando y riéndose, muy seguramente. O sea, hay un grupo de hombres y alguien que te está hablando así, te aseguro que los demás le siguen la corriente y se ríen también de David. Pero ¿ven lo que sucede? David está dispuesto de corazón a servir a Dios. Pero ¿qué sucede inmediatamente? O sea, él tomó la decisión firme, voy a ir a servir a Dios, voy a ir a pelear. ¿Qué sucede inmediatamente? Es ridiculizado. Y la otra pregunta, ¿de dónde viene ¿de dónde viene esta maldad? De su mismo pueblo. ¿Y de dónde? De su misma casa, su mismo hermano, su misma familia. Nosotros nos enfrentamos con eso y algunas veces es peor, ni siquiera es nuestro hermano, algunas veces eres tú mismo. Muchos hombres se enfrentan a esto, mujeres se enfrentan con mayores problemas de aquellos que se hacen llamar sus amigos o de su propia familia, ¿no? Pero quiero que entiendan algo, David está pasando por lo mismo. Cuando aprendemos a superar la influencia deprimiente que tienen aquellos que son cercanos a nosotros y de las mentiras de nuestro propio corazón, muy seguramente la oposición de los adversarios del mundo no podrán hacer nada para doblegar nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Cuando aprendemos a poner la mirada de Dios, cuando incluso dentro de nuestra propia casa se están riendo de nosotros, cuando venga el conflicto del mundo, eso no va a significar nada. Si aprendiste en tu casa a poner la mirada en Dios cuando venga el mundo, no es nada. El hermano de David hace ver a los demás que el único trabajo de David era cuidar ovejas. ¿Qué vienes a hacer aquí? Lo único que tú sabes hacer es cuidar ovejas, no sirves para nada. Le dice, has venido no para servir, sino para satisfacer tu propia curiosidad, solo para mirar a tu alrededor. Este es un hombre enojado. Y vean la necesidad que tiene el malvado de ridiculizar, de pisotear al que tiene el celo de Dios. El malvado así es, celoso, envidioso, orgulloso, inventando cosas que son mentiras injustas en sus comentarios, con palabras amargas para destruir al celo que tiene David. Te pregunto, ¿quién experimentó eso? No me digas yo, bueno, sí, lo más probable, pero ¿quién experimentó eso mucho más? Isaías 53, del 3 al 5. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores con todo nosotros, ahí está, nosotros, la familia, su pueblo, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades.
El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por su herida hemos sido sanados. Amén. David está siendo ridiculizado. Cristo fue mucho más. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Miremos el carácter de David. Soportó la burla de su hermano, versículo 29. ¿Qué he hecho ahora?, le dice. ¿Qué falta he cometido para que me reprendas así? No hay motivo para que me hables de esa manera. Y algo interesante, si me acompaña, Proverbios 15, del 1 al 2. Proverbios 15, del 1 al 2. David se levantó temprano, le trajo comidita. Tal vez estaba caliente, no sé, espero que sí. Pero le trajo comida rica en tiempo de guerra. En tiempo de guerra, los que han estado aquí y que han pasado en guerra, seguramente me podrán decir que la comida en el tiempo de guerra no es rica. O sea, te dan lo necesario y lo mínimo. Y si tuviste suerte de algo, pues yo me acuerdo, mi papá me contaba historias cuando iba al río. Era una suerte que fueran y tal vez pescaran unos camarones de río y luego con la misma agua de río hacerse una sopa con lo que tuvieran. Pero no comes bien en general, a menos. David no devolvió maldición por maldición. Con una respuesta suave, apaciguar la ira de su hermano. Proverbios 15, 1 a 2. La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Palabras suaves. No era un momento, mira, hay guerra en ese momento, hay conflicto. David sabía, no era el momento para pelear con su hermano. Los filisteos están atacando, ¿voy a pelear con mi hermano? Había algo más importante en ese momento que el ego de David. Y David estaba claro de eso, Eliab no. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios estaba siendo atacado, afligido. El nombre de Dios estaba siendo minimizado. Eso era mucho más importante a defender mi ego. ¿Me explico? A responderle a Eliab. Perspectiva. David se mantuvo preocupado por la causa de Dios antes que su propio orgullo. Era más importante la causa de Dios que el hecho que su propio hermano se estaba riendo y burlando de él. Antes que su propia seguridad, antes que su propia gloria, sentía una profunda preocupación por la gloria del nombre de Dios. 40 días, este perverso filisteo se había estado riendo de Dios. Yo me voy a enojar y voy a decir, no voy a hacer nada porque llegando un hombre me dijo algo. Perspectiva. Y aquí aprendemos algo importante. En ese momento, digamos que David tiene dos enemigos. Uno era Goliat y adentro tenía enemigo a su propio hermano, digamos. Pero la perspectiva de David estaba en el lugar correcto. Aunque estaba siendo atacado por fuera y por dentro, él tenía algo claro. Cuanto más amenazas sean los enemigos de la iglesia, más tolerantes deben ser sus amigos entre sí. ¿Qué significa? Nosotros podemos caer muy rápido en, pues ya no, ya vine aquí a morirte, me voy. No, mira qué haces. Pero la gloria de Dios estaba siendo atacada y David entiende algo. Estamos siendo amenazados por fuera. El mundo quiere destruir la iglesia, la unidad de esta iglesia. Mientras más el mundo quiere destruirnos, entonces, ¿qué significa? Mucho más tolerantes deberíamos de ser unos con otros. Nosotros, su pueblo, su iglesia, mucho más firmes, comprensivos, pero amorosos, dispuestos a ayudar, el hombro. No decir, pues, no contestarle inmediatamente, pues allá vos hacer lo que vos querrás y luego seguir. David no iba a dejarse ser persuadido de su decisión, ¿no? Porque es muy fácil. David había dicho, voy a pelear con Goliat, pero como me contestó Eliab así, entonces ya no, me voy. Debemos de entender algo. Si quieres servir a Dios, y esto es serio, mira, parece una mentira. Si quieres servir a Dios, si tienes el firme propósito de servir a Dios, de honrarlo a Dios,
No te debe parecer extraño o raro que no debe parecerse extraño que otras personas te encuentren como rechazado, como él no es suficiente o ella no es suficiente. No te debe ser extraño que las mismas personas a las que fuiste a ayudar y servir te encuentren insuficiente o que se burlen. Las mismas personas. No te debe ser extraño que te rechacen, te dejen solo. No es extraño. ¿Por qué? Si rechazaron a Cristo, si se burlaron de Él, si lo dejaron solo. ¿Eres mejor que Cristo? No debe ser extraño. Debes seguir porque para eso Dios te ha llamado. Yo les pregunto, si la nación entera se hubiera burlado de David, ¿crees que David hubiera dicho, bueno, ya no voy a pelear con Goliat? Yo les aseguro que ese hombre va a pelear de todos modos. Debes proseguir humildemente con el labor que Dios te ha llamado a hacer. Debes hacer frente no solo a las amenazas de tus enemigos exteriores, sino también a los desaires que puedas recibir en tu propia casa. Debes hacer frente a eso. Cuando David fue humillado en frente de todos, reprendido públicamente por su propio hermano, los otros riéndose, los otros soldados hoy probablemente recuerden que él era más pequeño también. O sea, lo mirabas y no decía, ese hombre es fuerte. No pensabas en eso. David hizo algo que nosotros debemos de recordar. Él demostró que su mirada estaba firme al Señor y no en la percepción del mundo. Su mirada estaba firme en lo que el Señor lo llamó a hacer. La gloria de Dios, y no en lo que el mundo decía. No le importaba su gloria, no le importaba su éxito, sino la gloria de Dios y el éxito de la causa del Señor. ¿Dónde miramos eso? Un ejemplo, algo parecido. No igual, pero es como en el otro extremo. Lucas 10, 17 al 20. Lucas 10, 17 al 20. Lucas capítulo 10, 17 al 20. El Señor Jesús había mandado a sus discípulos a predicar la palabra y cuando regresan su informe los 70 regresaron con gozo diciendo al Señor, aquí está el informe, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, están ganándole a demonios, ¿no? O sea, aquí el problema era un hombre. Aquí vienen los 70 y están diciendo hasta los demonios se nos sujetan. Y la respuesta del Señor Jesús es lo que estamos viendo con David. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, le he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que su nombre está escrito en los cielos. Perspectiva. David estaba pensando en los cielos cuando fue a pelear con Goliat. Estos hombres estaban pensando, wow, mira, hasta los demonios. Y Cristo les dice, alégrense que su nombre está escrito en los cielos. El Padre. No se alegren que los espíritus malignos se les sometan. Alégrense que su nombre está escrito en los cielos. Que su nombre está escrito en el libro del Cordero. Así que cuando la perspectiva es incorrecta, inevitablemente vivimos para nuestro propio reino. Pero cuando es la perspectiva de Dios, vamos a ser moldeados por Él, para vivir para Él, para glorificarlo a Él, exaltarle solo a Él y vivir para Él. Y aquí debemos de aprender algo. La única fama que cuenta, la única fama que debemos de buscar, nosotros aquí como esta iglesia, la única fama que debemos de buscar no es de que el nombre de esta iglesia sea reconocido por toda Matagalpa, es ser conocidos como el pueblo de Dios. Esa es la fama, y ser llamados por su nombre. Salmo 9:10. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperaré.
En Él esperó mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. Entonces, de nuevo, perspectiva, ¿verdad? Poner la mirada en Dios. Sí, tal vez nos encontramos con situaciones difíciles, el trabajo, gente complicada con quien lidiar, a lo mejor. Mas, sin embargo, fuimos llamados para vivir por alguien y morir por alguien. Ese alguien también prometió: si vas a pasar por el agua no te va a cubrir, si vas a pasar por el fuego no te va a abrazar. Yo te amo y te conozco por tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre, dice el Salmo. En ti confiarán los que conocen tu nombre. No pierden de vista al Señor. La mirada en Él siempre. Mi gozo es Él, no lo que sucede. El peor error que podemos cometer entonces, hermanos míos, es que nos desenfoquemos de Él. Que Él no sea lo primero, lo más importante, la prioridad. Ese es el peor error que podemos cometer. Mira la consecuencia que le trajo al pueblo de Israel. Tenían temor y miedo. Se olvidaron de quién era su Señor. Y mira David lo que hizo. Lo hizo enfrentar a un gigante y darse cuenta de que tiene un Señor maravilloso. Así que nuestros miedos no nos hagan olvidar quién es Dios. Que no nos hagan quedar quietos y paralizados. O que no nos convierta en hombres y mujeres malagradecidos, sino que aquel que confía, que en ti confiarán los que conocen tu nombre. Confía, conoce, recuerda, medita, pon tu mirada en Él día y noche, que nada te distraiga de lo que realmente es importante. Amén. Oremos. Señor Dios, gracias por el tiempo que nos das, por el recordatorio que nos das, Señor, como creyentes. Ponerte a ti primero, Señor mío. Eres bueno y maravilloso. Ayúdanos a confiar completamente, Señor, y olvidarnos de nosotros, Señor. Ayúdanos a dejar de poner excusas, Señor. A colocarte primero en todo, Dios mío. A confiar que tú tienes el control, que tú sabes hasta el último cabello de nuestra cabeza. Sabes lo más profundo de nuestros deseos, Señor. Sabes exactamente lo que necesitamos, Dios. Te necesitamos a ti. Necesitamos conocerte, Señor. Necesitamos ser llenos de ti. Necesitamos exaltarte, deleitarnos, Señor. Gozarnos en ti, Señor. Necesitamos aprender todas estas cosas que solo en ti seremos satisfechos, saciados por completo, Señor. Necesitamos recordar eso. Mi Dios, que mi corazón, que mi mente, Señor, que mi boca, que mis manos, mis pies, todo mi ser, Señor, aprenda a confiar plenamente en ti, Señor. A ser movido por ti, mi Dios. Madre, que tú seas todo en todo lo que soy y todo lo que pienso, todo lo que deseo, que yo esté claro y seguro que solamente seré lleno y deseo ser lleno de ti, Señor. Que si sangro, Señor, saque tu palabra, que si sale de mi boca algo, sea tu palabra y confianza completa en quien tú eres, Señor, en Cristo Jesús. Amén.